Buenas tardes, estamos aquí con el profesor Rafael Gómez y nos va a contar un poco de su vida y su experiencia laboral y algunas preguntas sobre la carta de crédito. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Gómez, soy docente en temas financieros en la Universidad Cerro Arboleda y en la Universidad de La Sabana, en pregrado y en posgrado. Y en cuanto a mi experiencia profesional, trabajé 25 años con el Citibank, primordialmente en la parte financiera del banco, donde terminé siendo, después de los 25 años, vicepresidente financiero. Después trabajé con un banco europeo holandés que se llama el ING Barings, o dicho en inglés el ING Barings, también en el área financiera, y en los últimos 10, 12 años de mi vida estoy dedicado a la experiencia docente en estas dos universidades. Bueno, profe, nosotros tenemos asignado el tema carta de crédito, entonces queremos que nos cuente qué es una carta de crédito y más o menos quiénes la utilizan, las partes intervinientes dentro de la carta de crédito. Bueno, la carta de crédito es el instrumento clásico para facilitar el intercambio comercial entre un vendedor, que generalmente es un exportador, y un comprador, que es un vendedor, que es el exportador, y un comprador, que es el importador. La carta de crédito es un documento que emite un banco o una institución financiera a solicitud del comprador o importador, documento por el cual el emisor, un banco, se compromete a pagarle al exportador a nombre del importador, sujeto a que el exportador envíe la mercancía y unas evidencias que certifiquen que el envío ha ocurrido. Eso le da garantías tanto al importador como al exportador. Al exportador, porque si lleva a cabo el envío, va a recibir el pago. Y al comprador, porque sabe que la mercancía que le están mandando es la mercancía que él acordó con el vendedor. O sea, este instrumento, la carta de crédito, es un instrumento de garantía para las dos partes y por eso es que facilita el intercambio comercial. Lógicamente, cuando el importador y el exportador ya se conocen mutuamente, se tienen confianza, la carta de crédito no es necesaria, se confían entre ellos dos, y eso es lo que en comercio internacional se llama trabajar en cuenta abierta. Las partes que intervienen: el importador o solicitante de la carta de crédito, el exportador, que es el beneficiario, y el banco, que es el que emite la carta de crédito y se obliga a hacer el pago al exportador. Irrevocable cuando el banco que la emite no se puede retirar de su obligación de pagar. Obligación de pagar que es contingente a que el exportador emita la mercancía, envíe la mercancía. Pero si el exportador envía la mercancía y entrega los documentos que evidencian ese envío, el banco irrevocablemente, o sea, no se puede echar para atrás, va a efectuar el pago. Eso es lo que se llama una carta de crédito irrevocable. Una carta de crédito revocable, esas ocurren muy pocas veces, porque el banco, después de que emite la carta de crédito, puede revocar su obligación. Entonces pierde ya naturaleza la carta de crédito, porque la esencia de la carta de crédito es que el banco se comprometa a realizar el pago, sujeto a que el exportador cumpla las condiciones. Entonces, ¿revocable qué es? Que el banco puede decir, después de emitir la carta de crédito, a los 2 meses decir, ¿sabe qué? Mi compromiso ya no más, o sea, revoco mi compromiso. Esas cartas de crédito casi que no existen. Ok, profe, la siguiente pregunta sería, ¿qué otros usos, aparte del comercio internacional entre importadores y exportadores? Doctor, y la última pregunta sería, ¿cuáles son las evidencias documentarias usuales en las cartas de crédito? Las evidencias documentarias pueden ser las que acuerden el importador o comprador con el exportador o vendedor, no hay limitante. Entonces voy a mencionar 3, las más comunes, las más usuales, pero no las únicas. La primera y más conocida de todas, el conocimiento de embarque, o en inglés el Bill of Lading, o también llamado BL, que es el documento que entrega la compañía transportadora marítima al vendedor para que se lo mande al importador. Ese es un título de valor, y es rara la carta de crédito de intercambio comercial que una de las evidencias no sea el BL o Bill of Lading, o conocimiento de embarque. Segundo caso, menos común pero también común, los certificados de origen.
¿Qué son certificados de origen? Son certificados que emiten ciertas compañías para certificar en qué proporción la materia prima y la mano de obra del bien exportado es producido en el país de donde se está realizando la exportación. Eso en los tratados de libre comercio hoy en día es muy importante, porque en los tratados de libre comercio lo que importa no es desde dónde se manda la mercancía, sino qué componente de mano de obra y de bienes de materia prima son originarios del país, desde dónde se está haciendo la exportación. Porque perfectamente yo puedo exportar huevos desde Colombia y son huevos que importo del Ecuador, pero los embarco desde Colombia. Ahí no hay ningún componente ni de materia prima colombiana ni de mano de obra colombiana, pero los huevos salen de Colombia y entonces en los Estados Unidos no van a aceptar eso bajo. Bueno, sí se pueden exportar, pero no tienen las ventajas del TLC porque ahí no hay materia prima ni mano de obra colombiana, sería ecuatoriana. Entonces el hecho no es de que salgan de acá. Entonces hay empresas que están certificadas, que dan el certificado técnico en cuanto al origen de lo exportado, lo cual es muy importante para que cuando lo exportado llegue a los Estados Unidos tenga las ventajas tributarias fiscales de importación en los Estados Unidos. El otro son los certificados técnicos, el tercer ejemplo, que es que yo importo acero de Alemania. Calidades de acero hay de mucha diferencia, diferente contenido de carbono y características técnicas. Y entonces decir acero no es suficiente para que esté en el conocimiento de embarque y la compañía naviera. Bueno, profe, la siguiente pregunta: ¿qué usos tiene, aparte del comercio exterior, entre importadores y exportadores, las cartas de crédito? Bueno, el origen de las cartas de crédito es lo que ya hemos visto, la compra y venta, el comercio exterior, facilitarlo. Sin embargo, las cartas de crédito se les han encontrado posteriormente otras utilizaciones fuera de la actividad de comercio. Ejemplos, por ejemplo, en licitaciones. En licitaciones, cuando se abre una licitación, los proponentes, para darle celeridad a sus propuestas, le entregan al que abre la licitación una garantía de que si les otorgan el contrato al que hace la oferta, ese no se vaya a retirar. O sea que si yo someto mi propuesta en una licitación, tengo que anexar una carta de crédito por medio de la cual, si yo me gano la licitación, yo estoy obligado a firmar el contrato. Y si no firmo el contrato, entonces un banco, el que abrió la carta de crédito, le paga a la institución una suma de dinero. O sea, eso es lo que se llama una garantía de seriedad. Porque si no, yo pudiera someter mi propuesta y a los 2 meses me dicen, se ganó la licitación, venga y firmamos el contrato. Y yo digo, ¿sabe qué? Ya no estoy interesado porque tengo muchos contratos, no tengo capacidad. O yo produzco, hago puentes y el cemento ha subido de precio y ya no estoy interesado en construir el puente. Entonces, para darle seriedad a la propuesta, es que hay que anexar una carta de crédito, que obviamente en este caso no es una actividad de comercio, sino es una garantía de que si yo no firmo el contrato, un banco le paga a la institución una suma de dinero, no a mí. Lógicamente después el banco viene y me cobra a mí la plata que pagó. Eso es para darle seriedad a la propuesta. Hay más ejemplos, pero ahí tengo uno y no creo que es suficiente. Okay, bueno, en promedio, ¿qué comisiones se suelen pedir para las cartas de crédito? Las cartas de crédito es una garantía en el tiempo, entonces la tarifa depende del riesgo que tiene el banco, de que el importador no pague y también del plazo en el tiempo. Si bien no es un préstamo, si entre más vida tenga la carta de crédito, el riesgo para el banco es mayor. Normalmente, normal es mucho, es como, son tarifas que van desde el 0,5% al 1% trimestral, pero me siento un poco incómodo contestar eso porque eso es como decir una tasa de interés a cómo prestan plata los bancos aquí en Colombia. Hay tarifas que van desde el 7% anual hasta el 25% anual. Entonces, eso depende de muchas cosas. Entonces, la tarifa que yo acabo de decir, del 0,5 al 1% semestral o trimestral, depende de dos cosas: de la vida de la carta de crédito
y también de qué tan riesgoso es el compromiso que adquiere el banco de que el importador no vaya a pagar. A mayor sea el riesgo, la tarifa es superior. Ok, y pues ¿qué otros elementos complementarios tienen las cartas de crédito? Las cartas de crédito, yo diría dos, así a grandes rasgos. Uno, los documentos que hay que anexar por parte del exportador para evidenciar que hizo el embarque. Por eso a las cartas de crédito se les llama créditos documentarios. Eso puede ser una multiplicidad de documentos. Yo digo, los documentos son una parte anexa a las cartas de crédito. Casi todas las cartas de crédito tienen un requisito documentario. Y lo otro, que también no es indispensable, son las refinanciaciones a las cartas de crédito, que es un préstamo que da el banco al importador del dinero que tiene que pagar el día que le embarque, le entregan los documentos, porque generalmente los importadores no tienen la liquidez para pagar la importación cuando les entregan los documentos. Es con el manejo económico productivo de lo que les va a llegar que van a pagar después la carta de crédito. Entonces yo diría, por el momento, la refinanciación de la carta de crédito y los documentos para evidenciar el embarque por parte del exportador. Bueno, profesor, muchas gracias por exponer las preguntas sobre la carta de crédito. Con mucho gusto, que les sirva.